Durante años, prácticamente nadie vio a Lacey Fletcher. Para muchos vecinos de la pequeña comunidad de Slaughter, en Luisiana, simplemente había desaparecido. Algunos ni siquiera sabían que la familia Fletcher tenía una hija, pero detrás de las puertas de aquella casa aparentemente tranquila, se estaba desarrollando una tragedia que, cuando finalmente salió a la luz, conmocionó a todo Estados Unidos y generó una pregunta que hasta hoy sigue persiguiendo a miles de personas. ¿Cómo nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo? La historia de Lacey Fletcher no comenzó como un caso criminal ni como una noticia viral. Quienes la conocieron durante su infancia la describían como una niña tranquila, reservada y con una vida aparentemente normal. Era hija única de Clay y Sheila Fletcher, una pareja conocida en su comunidad y vinculada activamente a la iglesia local. Nada hacía pensar que, años más tarde, su nombre aparecería en titulares de todo el país. Lacey nació en 1985 y pasó gran parte de su niñez en Luisiana. Asistió a la escuela y, según algunos testimonios recopilados por medios estadounidenses, era una joven tímida, pero no muy diferente al resto de sus compañeros. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer problemas relacionados con la ansiedad y las dificultades para socializar. Diversas versiones señalan que la situación se volvió más evidente durante la adolescencia. Poco a poco comenzó a alejarse de otras personas y a tener cada vez menos contacto con el exterior. Algunas publicaciones han mencionado la posibilidad de que padeciera trastornos del espectro autista o algún otro problema neurológico, aunque muchos de estos datos nunca fueron confirmados oficialmente y continúan siendo objeto de debate. Lo que sí parece claro es que Lacey comenzó a recluirse cada vez más. Su vida social prácticamente desapareció. Dejó de asistir a actividades habituales y con el paso de los años dejó de ser vista por vecinos y conocidos. Mientras tanto, la vida de sus padres seguía desarrollándose de manera aparentemente normal. Participaban en actividades religiosas, mantenían relaciones con otras personas de la comunidad y, según varios testimonios, nadie sospechaba que algo grave pudiera estar ocurriendo dentro de la casa. Con el paso del tiempo, la ausencia de Lacey se convirtió en algo habitual. Algunas personas simplemente asumieron que se había mudado o que llevaba una vida privada lejos de la comunidad. Otras ni siquiera sabían de su existencia. Y precisamente ahí surge una de las preguntas más inquietantes de todo este caso. ¿Cómo puede una persona desaparecer de la vida pública durante años sin que nadie pregunte por ella? Pero el caso de Lacey Fletcher parecía ir mucho más allá. Durante años, prácticamente no hubo contacto con médicos, amigos o personas externas. Lo que ocurría dentro de la vivienda era conocido únicamente por la familia. Todo cambió en enero de 2022. Ese día se realizó una llamada de emergencia y las autoridades acudieron al domicilio de los Fletcher. Lo que encontraron dio inicio inmediato a una investigación. Los agentes determinaron que existían señales de una situación prolongada de abandono y solicitaron la intervención de especialistas. Conforme avanzaron las investigaciones, los informes forenses comenzaron a reconstruir una realidad que resultaba difícil de comprender. Los especialistas concluyeron que la muerte de Lacey estaba relacionada con complicaciones derivadas de una negligencia prolongada. Uno de los aspectos más impactantes de toda la investigación fue la reconstrucción de los últimos años de vida de Lacey Fletcher. De acuerdo con las autoridades y los informes forenses, la joven habría permanecido prácticamente inmovilizada en un mismo sillón durante aproximadamente 12 años. Con el paso del tiempo, aquella habitación se convirtió en el único mundo que conocía. La investigación concluyó que las condiciones en las que vivía se fueron deteriorando de manera progresiva y que durante años no recibió los cuidados básicos que requería una persona en una situación tan vulnerable. Los reportes médicos señalaron que existían evidencias de una falta prolongada de higiene y atención. Según la autopsia, los especialistas encontraron incluso fragmentos del material del propio sofá en su organismo.
algo que algunos investigadores interpretaron como una posible señal de desnutrición extrema durante sus últimos años. Las autoridades también determinaron que permanecía expuesta constantemente a sus propios desechos, una situación que habría contribuido al deterioro progresivo de su salud. Para muchos investigadores, este no fue un problema ocurrido durante unos días o unas semanas, sino una situación que se habría desarrollado lentamente durante años. Y precisamente ese fue uno de los elementos que más indignó a la opinión pública. Porque mientras Lacey permanecía aislada dentro de la vivienda, la vida fuera de esas paredes continuaba con normalidad. Sus padres seguían participando en actividades de la comunidad, y muchas personas que los conocían aseguraron después que jamás imaginaron lo que estaba ocurriendo dentro de la casa. La tragedia de Lacey Fletcher no fue consecuencia de un solo momento. Según la fiscalía, fue el resultado de años de abandono acumulado, una conclusión que terminaría siendo fundamental en el proceso judicial contra sus padres. Aquellas conclusiones provocaron una enorme indignación pública, y rápidamente el caso comenzó a aparecer en medios nacionales. La noticia se volvió viral. Millones de personas comenzaron a preguntarse cómo una situación así pudo mantenerse durante tanto tiempo sin que ninguna autoridad interviniera. Conforme el caso comenzó a hacerse conocido, distintos medios y publicaciones en redes sociales empezaron a asegurar que Lacey Fletcher padecía síndrome de enclaustramiento, una condición neurológica extremadamente rara. Este trastorno ocurre cuando una persona permanece consciente y mantiene sus capacidades cognitivas, pero pierde casi por completo la capacidad de mover el cuerpo debido a una lesión grave en el tronco encefálico. En muchos casos, los pacientes únicamente pueden comunicarse mediante movimientos de los ojos. Sin embargo, aquí aparece una importante controversia. Hasta el día de hoy, no existen registros públicos que confirmen oficialmente que Lacey hubiera sido diagnosticada con síndrome de enclaustramiento. De hecho, varios medios estadounidenses y personas que han seguido el caso sostienen que nunca se presentó evidencia médica que respaldara esa versión. Algunos especialistas y usuarios en foros de crimen real consideran que pudo haber sufrido otros problemas, como ansiedad extrema, agorafobia o algún trastorno del espectro autista. Otros creen que la realidad completa jamás se hizo pública. La confusión se hizo aún mayor porque, con el paso del tiempo, numerosos artículos y publicaciones en redes comenzaron a repetir la versión del síndrome de enclaustramiento como si fuera un hecho confirmado, cuando en realidad sigue siendo uno de los aspectos más discutidos del caso. Y precisamente esa falta de respuestas ha alimentado todavía más las preguntas alrededor de la tragedia. Poco después, las investigaciones se centraron en sus padres, Clay y Sheila Fletcher. La fiscalía consideró que existían elementos suficientes para presentar cargos en su contra. El caso adquirió entonces una nueva dimensión. Ya no se trataba únicamente de una tragedia familiar, sino de una investigación penal que buscaba determinar responsabilidades. Sin embargo, la defensa presentó una versión muy diferente. Los padres sostuvieron que siempre habían amado a su hija y que jamás tuvieron intención de hacerle daño. Uno de los puntos más polémicos fue la afirmación de que ellos eran padres, no cuidadores profesionales. La defensa sostuvo que la pareja se enfrentaba a una situación extremadamente compleja para la que no tenían preparación médica ni psicológica. Según sus abogados, estaban tratando de lidiar con problemas que superaban sus capacidades y recursos. También se afirmó que Lacey rechazaba en muchas ocasiones la ayuda y que la familia se encontraba atrapada en una dinámica que se fue deteriorando con el paso de los años. Los abogados insistieron en que no se trataba de personas malvadas, sino de unos padres que, según ellos, se vieron sobrepasados por una situación que no supieron manejar. Pero estas declaraciones provocaron fuertes críticas. Para muchos, el hecho de no ser cuidadores profesionales no eliminaba la responsabilidad de buscar ayuda médica especializada. Otros señalaron que precisamente cuando una situación rebasa las capacidades de una familia, es cuando resulta indispensable recurrir a médicos, trabajadores sociales o instituciones especializadas. Y así, una vez más,
el caso quedó dividido entre dos narrativas completamente opuestas. Por un lado, quienes consideran que se trató de una negligencia imperdonable, y por otro, quienes creen que detrás de la tragedia existía una combinación de enfermedad mental, aislamiento y una familia incapaz de afrontar una situación para la que nunca estuvo preparada. Según sus abogados, la situación era mucho más compleja de lo que la opinión pública imaginaba. Argumentaron que Laci padecía severos problemas psicológicos y que la familia había intentado manejar la situación durante años. Después de años de investigaciones y múltiples audiencias, Clay y Sheila Fletcher llegaron a un acuerdo con la fiscalía y se declararon responsables del delito de homicidio involuntario. Gracias a ese acuerdo evitaron enfrentar un juicio por asesinato en segundo grado, una acusación que podía significar cadena perpetua. En marzo de 2024, una jueza de Luisiana dictó sentencia. Cada uno recibió una condena de 40 años de prisión. Sin embargo, 20 de esos años quedaron suspendidos, por lo que ambos deberán cumplir 20 años efectivos tras las rejas, además de un periodo de libertad supervisada cuando recuperen su libertad. Durante la audiencia, los dos rompieron en llanto y aseguraron que amaban a su hija. Clay Fletcher incluso afirmó que el sofá se había convertido en el lugar seguro de Laci y que el aislamiento había ido empeorando con los años. Pero para la jueza, la conclusión era mucho más simple. Laci pasó años sin recibir la atención médica y psicológica que necesitaba. Y aunque la sentencia puso fin al proceso judicial, para muchas personas las preguntas alrededor del caso siguen abiertas hasta el día de hoy. Algunos defensores incluso afirmaron que ella rechazaba ciertos intentos de ayuda y que el caso no podía analizarse únicamente desde una perspectiva criminal. Estas declaraciones provocaron un intenso debate. Para muchas personas, nada podía justificar lo ocurrido. Otros, en cambio, comenzaron a preguntarse si detrás del caso existía una combinación de enfermedades mentales, aislamiento extremo y falta de apoyo profesional. En redes sociales aparecieron miles de comentarios. En Reddit, usuarios de distintas partes del mundo intentaban reconstruir la historia y responder preguntas que seguían sin tener una explicación clara. ¿Existían diagnósticos médicos que nunca se hicieron públicos? ¿Recibía atención especializada? ¿Hasta qué punto una persona con problemas severos de ansiedad puede rechazar ayuda? ¿Hubo familiares o conocidos que sospecharon algo y nunca actuaron? Y una pregunta todavía más difícil, ¿pudo haberse evitado esta tragedia? Conforme avanzó el proceso judicial, las autoridades continuaron reuniendo pruebas y declaraciones. El caso se convirtió en uno de los más mediáticos de Estados Unidos durante 2024. Finalmente, un juez de Luisiana dictó sentencia contra Clay y Sheila Fletcher, poniendo fin a uno de los procesos más polémicos de los últimos años. Sin embargo, la decisión judicial no logró cerrar el debate público. Para algunos, la condena era insuficiente. Para otros, el caso representaba un ejemplo de cómo las enfermedades mentales severas pueden destruir familias enteras cuando no existe la ayuda adecuada. Pero incluso después de la sentencia, muchas preguntas permanecieron sin respuesta. ¿Cómo pudo desaparecer una persona de la vida pública durante tantos años? ¿Por qué nadie intervino antes? ¿Falló únicamente la familia o también falló el sistema? Y quizá la pregunta más inquietante de todas: ¿cuántas personas viven actualmente en condiciones similares sin que nadie lo sepa? Porque el caso de Laci Fletcher no solo impactó por la tragedia en sí, también obligó a miles de personas a mirar una realidad incómoda. El aislamiento extremo, la enfermedad mental y la soledad pueden permanecer ocultos durante años, hasta que ya es demasiado tarde. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que se trató únicamente de una negligencia imperdonable? ¿O piensas que detrás de todo existían problemas mucho más profundos que nunca llegaron a conocerse por completo? Te leo en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias reales, casos extraños y sucesos que han conmocionado al mundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo video de Qué Curioso.